El cielo de Ciudad de México amaneció gris como el acero cuando salí del taxi. Con mi carpeta apretada contra el pecho, 20 años de negocios, estrategias y sacrificios me habían llevado hasta ahí, a la negociación que todos en el mundo empresarial seguían con lupa. Dentro de la torre de Grupo Sol, el aire olía a madera pulida y poder. Yo conocía el guión iba a liderar, como siempre lo había hecho, pero al entrar al salón de juntas, el guión se rompió en pedazos. El presidente ni siquiera me miró al hablar. Su mano señaló una silla que ya no era mía. Siéntate, Elena, ya hiciste suficiente. Sofía tomará las riendas ahora. Las palabras cortaron como navaja. Sofía, la hija de Marcos, apenas de 25 años, con un perfume más dulce que su experiencia. Se deslizó en mi silla como si hubiera sido tallada para ella. Me lanzó una sonrisa fugaz, un destello de triunfo que dolió más que el despido. 20 años, reducidos a un silencio frente a 12 directores generales cuyas firmas podían mover mercados enteros. Me quedé quieta. Mis dedos se aferraron al borde de cuero de mi carpeta, llena de cláusulas y firmas que yo había forjado con sudor. No protesté, no supliqué. Me senté al fondo del salón, como una espectadora en el imperio que yo misma había construido. Desde el otro lado de la mesa, un ejecutivo alemán se inclinó hacia mí, su voz baja, solo para mis oídos. Sin ti. Esta mesa ya está tambaleándose. Giré apenas, lo suficiente para captar su mensaje. Mi presencia no era decorativa, era el cimiento. Todavía no lo entendían. Mantuve la mirada firme, el rostro sereno, mientras Sofía tropezaba con las presentaciones, con una confianza frágil. Los demás asentían cortésmente, pero sus ojos se desviaban hacia mí, midiendo el peso de mi silencio. Pensaban que mi quietud era obediencia, pero el silencio era mi elección, un arma afilada en las sombras. Dentro de mi carpeta no había solo papeles. Había un arma forjada en años de ser ignorada. Crucé las manos en mi regazo y respiré con calma. Que sonrieran, que creyeran, el juego ya había comenzado. Y no se habían dado cuenta de que yo seguía siendo quien sostenía el tablero. Y mientras estaba ahí sentada, los recuerdos de cómo alguna vez me prometieron que la lealtad pagaría comenzaron a surgir. Aún puedo ver la mano de Marcos cuando me saludó por primera vez firme, autoritaria, un gesto que cargaba el peso de una promesa. La lealtad es oro puro, dijo, con unos ojos tan seguros que te hacían creer. Demuéstrala y yo me aseguraré de que valga la pena. Le creí con la fe de alguien desesperado por hacerse un lugar en un mundo que no da segundas oportunidades. Y lo hice. Año tras año, negocio tras negocio. Di más de mí de lo que nunca admití en voz alta. Una Nochebuena, mientras las familias se reunían alrededor de la chimenea, yo estaba en un rascacielos en Sao Paulo, revisando contratos que olían a tinta fresca y combustible de avión. En Buenos Aires, firmé una adquisición mientras la voz de mi hermano se quebraba al teléfono, contándome que nuestro padre se había ido. En Dubái, una fiebre me destrozaba, con el suero aún pegado a mi brazo mientras rubricaba páginas que moverían mercados. Me decía a mí misma que valía la pena, que algún día el balance de sacrificios se equilibraría. Marcos actuaba como si así fuera. Me presentaba en conferencias como el pilar de su imperio. Alardeaba de mis victorias ante los accionistas. Usaba mi nombre para ganarse la confianza. Pero cuando las puertas del salón de juntas se cerraban, mi lugar nunca era realmente mío. La mesa seguía siendo una herencia familiar, una fortaleza construida para linajes, no para lealtad. Los años se apilaron como piedras. Cada contrato que cerré, cada vuelo nocturno que soporté, cada noche que cambié por negociaciones fue otro ladrillo en la cadena que cargaba. Lo que empezó como lealtad se endureció en algo más pesado. La promesa de que valdría la pena se convirtió en una correa que llevaba sin darme cuenta. Y ahora,
en ese mismo salón donde Marcos alguna vez me llamó indispensable, mostró la verdad. Esa cadena no estaba hecha para elevarme, estaba diseñada para mantenerme abajo hasta que estuviera listo para reemplazarme. Me senté en silencio, con el eco amargo de sus primeras palabras resonando, y con cada eco supe que ya no podía fingir que la lealtad era mi escudo. Era hora de verla como mi arma. Empezó tan sutilmente que casi me convencí de que era casualidad. Una reunión cambió de horario sin avisarme. La nueva invitación enviada a todos menos a mí. Cuando pregunté, Marcos sonrió con demasiada facilidad, asegurando que debía ser un error administrativo. Luego llegaron los memorandos proyectos que yo había construido línea por línea. Ahora, sin mi nombre, los clientes comenzaron a reenviarme correos, confundidos por qué no había respondido a mensajes que nunca recibí. Siempre la misma explicación: descuido extraño, omisión accidental, nada intencional. Pero en los pasillos, los murmullos contaban la verdad. Sucesión, la familia primero, Sofía es el futuro. La traición se filtraba por cada rincón de Grupo Sol. No era el golpe directo de un despido, sino el lento tallado de mi presencia hasta que no quedara nada. No me estaban apartando, estaban preparándose para borrarme. La humillación final llegó en una sesión preliminar en febrero. Había creado una presentación estratégica durante 3 semanas sin dormir. Cada diapositiva cargada de matices, proyecciones y planes de contingencia que solo yo podía explicar. Y aún así, fue Sofía quien subió al estrado. Sosteniendo el control remoto como si fuera una joya robada, tropezó con términos que no entendía. Pronunció mal nombres de socios que yo había cultivado durante años. Los directores generales se removían incómodos en sus asientos, sus miradas buscando la mía en la última fila. Sentí que me ardía la cara, pero no de vergüenza. La vergüenza es para los culpables, y yo no había hecho más que dar. Lo que me quemaba era la certeza. Marcos no me estaba preparando para un retiro. Planeaba cortarme por completo, sacarme antes de que mi compensación diferida pudiera consolidarse. 20 años de servicio reducidos a nada más que un número en su balance. Me quedé inmóvil, con las manos cruzadas. Si querían hacerme invisible, pronto aprenderían cuán peligrosa podía ser la invisibilidad. Esa noche abrí mi carpeta, no por consuelo, sino por guerra, decidida a revisar cada contrato que había tocado hasta encontrar la fisura que habían pasado por alto. La rabia quema fuerte al principio, pero luego se asienta en algo más afilado, más frío. Me negué a gastarla en gritos por los pasillos o súplicas vacías a una junta que ya había elegido sangre sobre mérito. En cambio, la canalicé hacia adentro, hacia horas bajo la tenue luz de mi departamento, rodeada de torres de contratos, carpetas y acuerdos archivados. Durante semanas viví entre las páginas del imperio de Grupo Sol, diseccionando cada fusión, cada reestructuración, cada nota al pie que la mayoría de los ejecutivos apenas hojeaban. Leí hasta que las palabras se volvían borrosas y luego volví a leer. En algún lugar de esas cláusulas, lo sabía, estaba el eje sobre el cual giraba todo el imperio. Y entonces lo encontré, enterrado en los acuerdos de reestructuración de un negocio transatlántico de hace 3 años. Ahí estaba una cláusula, escrita en un lenguaje legal tan seco que parecía polvo, pero era fuego. Ataba a 12 directores generales internacionales en un marco de negociación colectiva, válido solo si yo, Elena Salazar, estaba presente para atestiguar y validar los términos. Sin mi firma, el marco se deshacía, dejando cada acuerdo nulo. En ese momento, no era más que una salvaguarda, una forma de agilizar la autoridad y evitar disputas por múltiples firmas. Yo misma lo había redactado, lo había escondido entre las páginas sin alarde, segura de que nunca importaría. Ahora lo era todo. Cada trato que Marcos quería que Sofía liderara dependía de mí, cada apretón de manos, cada contrato.
Cada peso proyectado descansaba en un cimiento que solo yo podía legitimar. Y lo mejor de todo, lo habían olvidado. Su arrogancia los había cegado. En su prisa por coronar a Sofía, habían pasado por alto la tinta silenciosa de sus propios acuerdos. Me recosté en mi silla, los dedos presionando la página. Lo que creían que era mi debilidad, mi silencio, era el disfraz perfecto. Pensaban que estaba arrinconada. No sabían que cada línea punteada regresaba a mi pluma, y al cerrar la carpeta, con los bordes cálidos por mi agarre, supe que había encontrado mi arma. La única pregunta era cuánto tiempo podría mantenerla oculta antes de que Marcos o Sofía notaran la trampa que los esperaba. La noche antes de la negociación, preparé mi traje como si fuera una armadura, azul marino, planchado con precisión quirúrgica. Mis zapatos brillaban hasta reflejar la luz de la lámpara. Trencé mi cabello hacia atrás, con manos firmes alisando cada hebra suelta. La carpeta esperaba en el escritorio, su peso más que papel, su lomo rígido como una espada. Escuché la voz de mi padre en mi memoria, baja y paciente. No alces la voz, Elena. Alza tus términos. No dormí, pero al amanecer me sentía más afilada que nunca. Entré a la torre de Grupo Sol como si caminara hacia un campo de batalla, con el pulso estable y la mente aguda. El aire del vestíbulo apestaba a poder y perfume. Marcos ya estaba esperándome fuera del salón de juntas, su sonrisa frágil, estirada como alambre. Elena, dijo con suavidad, qué bueno que viniste. Puedes observar desde un lado. Este es el momento de Sofía. Su mano rozó mi hombro, como si el gesto suavizara el puñal. Sofía estaba a su lado, radiante con una confianza ensayada. Su sonrisa, lo bastante amplia para ocultar las grietas que yo sí veía. Entré al salón, con el horizonte de Ciudad de México, alzándose más allá de los ventanales. 12 directores generales se acomodaron como piezas de ajedrez, sus papeles alineados, sus plumas listas. No discutí, no reclamé mi silla. Me deslicé silenciosamente a una esquina y coloqué mi carpeta en la mesa a mi lado. Cerrada, los minutos pasaron lentos. 9:42. Papeles se movían, susurros se intercambiaban en media docena de idiomas. 9:45. Sofía carraspeó, su voz temblando con términos que no dominaba. Marcos se inclinó hacia ella, susurrando ánimos que sonaban a instrucciones de escenario. Los directores se recostaron, escépticos, sus ojos buscando los míos. Crucé las manos, mi pulso firme, el peso del silencio anclándome. El momento aún no llegaba. Fijé mi mirada en el reloj mientras la manecilla de los segundos se acercaba a su marca. A las 9:47, el escenario que había preparado en secreto se encendería. La manecilla alcanzó su marca, y a las 9:47 de la mañana, el salón cambió. 12 sillas rasparon contra el piso de madera pulida en un sonido tan agudo que cortó las palabras titubeantes de Sofía. El ruido fue perfectamente sincronizado, como una sinfonía dirigida por una mano invisible. Maletines se cerraron de golpe, plumas cayeron sobre la mesa, y el aire se cargó con el peso de un rechazo colectivo. El ejecutivo alemán, de hombros anchos y severo, se levantó primero. Su voz cruzó el salón con la precisión de un veredicto. Sin Elena Salazar, esta negociación no es válida. Nuestros contratos son claros. Los demás lo secundaron, no con palabras, sino con acciones, papeles recogidos, teléfonos guardados, miradas firmes con decisión. Sus movimientos eran deliberados, como si hubieran ensayado para este preciso momento. No estaban abandonando un trato, estaban abandonando a Marcos. Me quedé quieta en la esquina, con las manos cruzadas en mi regazo, mi carpeta intacta. Mi pulso no se aceleró, mi rostro no cambió. Esto no era sorpresa, era inevitabilidad. El rostro de Marcos perdió todo color. Su mandíbula se movía sin emitir sonido antes de que las palabras salieran, a medio formar e inútiles.
Su mano se movió hacia Sofía como si quisiera anclarse, pero ella estaba congelada. Su sonrisa borrada, reemplazada por una confusión de ojos abiertos que la hacía parecer una niña atrapada, jugando a ser grande. El silencio, tras la última puerta cerrada, fue más ensordecedor que el roce de las sillas. Por primera vez en 20 años. Marcos no tenía guión, ni ventaja, ni público dispuesto a ni a sentir. Se volvió lentamente hacia mí, y la furia en su mirada estaba teñida de algo raro miedo. No me moví. Dejé que el silencio llenara cada rincón del salón, hasta que presionara su pecho tan fuerte como su imperio en ruinas. El salón de juntas, que siempre había sido su fortaleza, ahora era su prisión, con ventanas demasiado altas, paredes demasiado pesadas y un aire demasiado cortante. Y supe, mientras su mirada caía sobre mí, que el imperio que intentó asegurar para su hija ya se estaba resquebrajando bajo el peso de la mujer que había traicionado. La furia de Marcos rompió el silencio primero. Su silla rasgó violentamente contra el piso al ponerse de pie. ¿Qué demonios hiciste, Elena? Su voz se quebró en los bordes, la rabia mezclándose con pánico. Lenta, deliberadamente, alcancé mi carpeta. Durante horas había descansado cerrada a mi lado, como un testigo silencioso. Ahora, al abrirla, las páginas brillaron con resaltados amarillos que parecían cables vivos. Deslicé una hoja por la mesa, señalando el párrafo que acababa de detonar su imperio. Deberías leer lo que firmas, Marcos, dije suavemente, mi tono firme como acero, especialmente cuando construyes tu imperio a costa de alguien más. Sus ojos recorrieron la cláusula, el color desvaneciéndose de su rostro mientras las palabras confirmaban lo que las sillas vacías ya habían probado. Sofía soltó un sonido desesperado, agudo y frágil, como si una sola nota pudiera cambiar el desenlace. Esto no es justo. Ella no puede... Su voz se quebró por su propia debilidad. Me miró como si hubiera sacado una navaja en el salón, el filo brillando solo para ella. Marcos le espetó algo y volvió hacia mí, buscando recuperar el control. Está bien. Redactaremos un nuevo contrato. Firmarán mañana. Esto no se acaba aquí. Volteé otra página, deslizándola con la precisión de un cirujano. Se acabó. Cualquier acuerdo sustituto firmado sin mi validación incurre en penalizaciones que superan los 500 millones de pesos en daños liquidados. El aire entre nosotros se espesó, la trampa cerrándose de una manera que ni él podía deshacer. Las cláusulas habían estado enterradas, ignoradas, desechadas como tecnicismos, pero las había forjado años atrás, sabiendo que algún día podrían ser mi único escudo. Ahora eran más que un escudo, eran una jaula alrededor del imperio de Marcos, cada barra apretada por su propia arrogancia. Se hundió en su silla, los puños cerrados sobre la mesa, un rey destronado por su propia negligencia. Los ojos de Sofía iban y venían entre nosotros, abiertos de incredulidad, como si apenas entendiera que era un peón en un juego que no podía jugar. Y mientras Marcos se quedaba atrapado en el silencio, supe que el colapso apenas comenzaba. Para la tarde, los titulares estaban en todas partes. Grupo Sol. Pierde negocio de miles de millones, error de sucesión, las acciones se desploman. La historia se extendió como pólvora por las redes financieras. Los hashtags multiplicándose más rápido de lo que los abogados de Marcos podían escribir. Para la noche, el video de los directores generales saliendo a las 9:47 se repetía en todos los canales de negocios, analizado cuadro por cuadro como si fuera la escena de un crimen. Los socios comenzaron a retirarse en cuestión de horas, algunos con comunicados públicos breves, otros cortando lazos en silencio, pero con decisión. Las demandas aparecieron en el horizonte como buitres rodeando un animal moribundo, cada una esperando el momento perfecto para lanzarse. El nombre de Sofía se volvió veneno de la noche a la mañana. La prensa la marcó como inexperta y temeraria,
un símbolo del nepotismo que salió catastróficamente mal. Fotos de su sonrisa en la mesa se publicaron junto a gráficos de las acciones de Grupo Sol en caída libre. Su confianza se había convertido en burla. Marcos, despojado de su aura, no encontró aliados en la junta. Los mismos directores que habían asentido a su plan de sucesión ahora murmuraban en las esquinas, evitando su mirada. Por primera vez en décadas, parecía lo que era un hombre cuyo imperio había sido vaciado por su arrogancia. No esperé su decisión. Mi carta de renuncia la había escrito semanas antes, guardada en mi carpeta como una última pieza de munición. Era clara, profesional, absoluta. La firmé sin dudar. La deslicé sobre su escritorio y me fui. Salí de la torre como si dejara una casa en llamas que yo misma había encendido. Las llamas visibles solo para los que seguían atrapados dentro. El peso en mis hombros no era pérdida, sino liberación. Y no me iba con las manos vacías. Mi contrato, sólido como roca e ignorado por quienes pensaban que era prescindible, garantizaba un paquete de compensación diferida por 20 años de servicio. La suma era escandalosa. Más que suficiente para comprar libertad. Más que suficiente para construir algo nuevo. Mientras las luces de la ciudad titilaban sobre el río Bravo, guardé ese conocimiento cerca. Su colapso era solo el comienzo. Mi futuro no se construiría sobre cenizas, se alzaría sobre cimientos que nunca vieron venir. El contrato de arrendamiento se firmó en una oficina tranquila en la colonia Roma. Un espacio con ventanales amplios que daban al río, sin pisos de mármol, sin mesas de conferencia doradas, sin pretensiones, solo líneas limpias, luz y espacio para respirar. No quería un monumento al poder, quería un lugar donde el respeto pudiera echar raíces, donde nadie fuera descartado por no tener el apellido correcto. Mi teléfono no paraba de sonar. Las primeras llamadas vinieron de los mismos 12 directores generales que se levantaron conmigo a las 9:47. No les importaba el naufragio de Grupo Sol. Querían estabilidad, resultados, y confiaban en mí para entregarlos. Cada conversación terminaba igual, moverían sus negocios conmigo, siempre y cuando yo estuviera en la sala, liderando. Luego llegaron los mensajes desde dentro de la antigua empresa, analistas, gerentes, incluso directores senior, todos cansados del nepotismo de Marcos, todos ansiosos por escapar del barco que se hundía. Sus palabras tenían el mismo peso. Si estás construyendo algo nuevo, quiero estar dentro. No los rechacé a todos. A algunos los había observado durante años, personas cuyo talento había sido opacado por voces más fuertes pero menos capaces. Uno por uno, los traje, no como reemplazos, sino como socios. Esto no sería otra jerarquía de favoritismos, sería una coalición de los ignorados, una reunión de las personas que Marcos había desperdiciado. La oficina se llenó lentamente, escritorios traídos a mano, pizarrones apoyados contra paredes vacías, voces resonando mientras los planes tomaban forma. No era glamoroso, pero se sentía vivo de una manera que el viejo salón de juntas nunca tuvo. Cada silla nueva era una promesa, no de títulos, sino de respeto ganado. No solo abrí una firma, construí un refugio, un lugar donde la habilidad importara más que el linaje, donde la lealtad sería recompensada con oportunidades, no con cadenas. Y mientras estaba junto a la ventana viendo el río oscurecerse al atardecer, supe que esto era solo el comienzo. El mundo por fin me veía como indispensable, y el escenario estaba listo para que yo decidiera qué hacer con ese poder. Pasaron meses, y el mundo cambió con ellos. Mi oficina con vista al río Bravo ya no resonaba con vacío, vibraba con trabajo, con posibilidad, con voces antes silenciadas que ahora tenían peso. Cada contrato firmado bajo mi techo era otro hilo tejido en una nueva tela de confianza. Luego vino la cumbre. Una reunión internacional de los gigantes de la industria. El tipo de escenario donde las reputaciones se hacían o se enterraban. Entré al gran salón con mi equipo a mi espalda.
los 12 directores generales ya alineados conmigo. Su presencia un escudo que ningún título podía comprar. En el borde del salón los vi, Marcos y Sofía, merodeando como sombras demasiado largas. Él estaba rígido, con la mandíbula tensa, los hombros más pequeños de lo que recordaba. Ella intentaba sonreír a los ejecutivos que pasaban, pero cada uno se alejaba, sus ojos deslizándose como si fuera invisible. Ya no eran temidos ni envidiados, eran recordatorios de cuán rápido puede desmoronarse la arrogancia. Cuando anunciaron mi nombre, el aplauso golpeó como una ola. Subí al escenario, con las luces cálidas en mi rostro, el peso del silencio reemplazado por un estruendo. Detrás de mí, los 12 directores generales estaban de pie en solidaridad. Un testamento vivo del momento que lo reescribió todo. No necesitaba discursos sobre traición o venganza. No necesitaba contar las cicatrices. Simplemente miré a través del salón hasta que mi mirada cayó en Sofía. Ella se enderezó, como si me desafiara a reconocerla. Sonreí. Siéntate, Sofía. El eco de esas palabras rodó por el salón, y el aplauso creció hasta que sacudió las paredes. En ese sonido, escuché el recuerdo de las 9:47 de la mañana, el roce de 12 sillas levantándose juntas. La sinfonía de una rebelión silenciosa. Ese sonido no era derrota, ni humillación. Era libertad. Era justicia. Eran 20 años finalmente pagados en su totalidad. Y supe entonces el silencio nunca fue rendición. Fue paciencia, afilando su cuchilla hasta que el mundo mismo llevó mi voz más fuerte de lo que yo jamás podría.